Imagina por un momento que estás sentado en el porche de tu casa, observando cómo las hojas cambian de color. Quizás es octubre, quizás noviembre. El aire tiene ese olor particular a tierra húmeda y despedida. Y mientras sostienes una taza de café entre tus manos, te haces una pregunta que la humanidad se ha formulado durante más de 3000 años. ¿Por qué el mundo tiene que morir cada año para volver a nacer? Los antiguos griegos tenían una respuesta. Una historia tan poderosa que sobrevivió al colapso de imperios, a la quema de bibliotecas, al olvido sistemático de civilizaciones enteras. Una historia sobre una madre y una hija, sobre el amor más puro y el secuestro más oscuro, sobre frutas prohibidas y pactos imposibles. Esta es la historia de Perséfone, la diosa que caminó entre dos mundos y, al hacerlo, creó el ritmo mismo del universo. Pero antes de sumergirnos en este relato milenario, permíteme hacerte algunas preguntas que probablemente nunca te has planteado. ¿Sabías que existían rituales secretos en la antigua Grecia, tan sagrados que revelar sus detalles se castigaba con la muerte y que todos giraban en torno a esta historia? ¿Te has preguntado alguna vez por qué la granada, esa fruta de rubíes escondidos, aparece en tantas culturas como símbolo de fertilidad y muerte al mismo tiempo? ¿Y qué pasaría si te dijera que los campesinos griegos de hace 2500 años creían que cada vez que plantaban una semilla estaban participando en el mismo misterio que Perséfone vivió en carne propia? Si este tipo de historias te fascinan tanto como a mí, te invito a quedarte. Dale al botón de me gusta si quieres que sigamos explorando estos mitos juntos y suscríbete para no perderte los próximos viajes al pasado. Y si al final del video tienes tu propia teoría sobre lo que realmente significaba este mito para los antiguos, déjamela en los comentarios. Me encanta leer vuestras reflexiones. Ahora cierra los ojos. Por un instante. Respira profundo, porque cuando los abras ya no estarás en tu casa. Estarás en una pradera de Sicilia, hace aproximadamente 3000 años. El sol calienta tu piel con esa intensidad mediterránea que solo conocen quienes han caminado por esas tierras. El aroma de las flores silvestres es tan intenso que casi puedes saborearlo. Y a lo lejos, entre narcisos y lirios, hay una joven recogiendo pétalos. No lo sabe todavía, pero en cuestión de minutos su vida cambiará para siempre. Y con ella cambiará el destino del mundo entero. En algún momento del tiempo mítico, antes de que los humanos aprendieran a contar los años, dos de las divinidades más poderosas del panteón griego se encontraron. Zeus, el señor del rayo, cuyo trono se alzaba sobre las nubes del Olimpo, y Deméter, la diosa de cabello dorado como el trigo maduro, aquella que hacía brotar los campos y nutría a toda la humanidad. De esa unión imposible, de ese encuentro entre el cielo tormentoso y la tierra fértil, nació una criatura destinada a ser mucho más que una simple diosa menor. Los poetas antiguos la llamaban Core, que en griego simplemente significa la doncella. Un nombre tan común que casi parece un descuido, pero que esconde una verdad profunda. Antes de convertirse en reina, antes de gobernar sobre millones de almas, Perséfone era simplemente una joven, una hija, una niña que corría descalza por los prados mientras su madre sonreía desde la distancia. Si pudiéramos viajar al Museo Arqueológico de Eleusis, a unos 20 kilómetros de Atenas, encontraríamos fragmentos de relieves votivos que datan del siglo V antes de nuestra era. En ellos aparece una figura femenina joven, con el cabello adornado con espigas de trigo, sosteniendo antorchas gemelas. Los arqueólogos han identificado estas imágenes como representaciones de Perséfone en su aspecto virginal, antes de su transformación. Lo fascinante es que en muchas de estas piezas, la joven diosa aparece de pie junto a Deméter, ambas prácticamente idénticas, como si fueran dos versiones de la misma entidad.
Algunos estudiosos, como el historiador de religiones Karl Kerenyi, han sugerido que madre e hija podrían representar originalmente dos aspectos de una única diosa de la fertilidad, separadas posteriormente en dos personajes distintos para crear la narrativa dramática que conocemos. Pero dejemos la especulación académica por un momento y sumerjámonos en la historia tal como la contaron los antiguos. Deméter amaba a su hija con una intensidad que rozaba la obsesión. Y no es difícil entender por qué. En el panteón olímpico, donde las traiciones eran cotidianas y los dioses conspiraban unos contra otros con la misma facilidad con la que los mortales respiraban, Perséfone representaba algo diferente. Era pura, genuina. Su risa hacía florecer los campos de manera literal, no metafórica. Se dice que donde pisaba brotaban anémonas, que los animales salvajes se acercaban a ella sin temor, como si reconocieran en su presencia algo anterior al miedo mismo. El poeta Homero, en el Himno a Deméter, uno de los textos más antiguos que conservamos sobre este mito, y que data aproximadamente del siglo VII, antes de nuestra era, describe a Perséfone jugando con las hijas de Océano, las ninfas de aguas profundas. La escena tiene una cualidad onírica. Doncellas inmortales recogiendo flores en una pradera eterna, sin preocupaciones, sin tiempo, sin la amenaza de la muerte que acechaba a los mortales. Era el paraíso antes de la caída. Deméter, mientras tanto, se dedicaba a su labor sagrada. Recorría las tierras griegas enseñando a los mortales los secretos de la agricultura. Antes de ella, según el mito, los humanos vivían como animales, recolectando frutos silvestres y cazando presas. Fue Deméter quien les entregó el trigo, quien les mostró cómo arar la tierra y esperar pacientemente a que las semillas germinaran. En un mundo donde el hambre era la norma, esta diosa representaba la diferencia entre la vida y la muerte. Pero incluso, mientras transformaba la civilización humana, Deméter nunca dejaba de vigilar a su hija. Los antiguos griegos tenían un dicho: el ojo de una madre ve todo. Y sin embargo, hay cosas que ni siquiera un dios puede prever. En los templos de Sicilia, particularmente en el yacimiento de Morgantina, los arqueólogos han descubierto estatuillas de terracota que representan a una Deméter preocupada, con el ceño fruncido y las manos extendidas en gesto protector. Estas piezas, que datan del siglo IV antes de nuestra era, sugieren que los devotos sicilianos sentían una conexión especial con el aspecto maternal de la diosa. No es casualidad. Según la tradición, fue precisamente en Sicilia donde ocurrió el evento que cambiaría todo. La isla triangular, con sus volcanes humeantes y sus campos de una fertilidad casi sobrenatural, era considerada el jardín personal de Sisimaches, Deméter. Allí los cultivos crecían con una abundancia que maravillaba a los viajeros de otras tierras. Allí las flores silvestres cubrían las laderas con tapices de colores imposibles. Y allí, en un prado cerca del lago Pergusa, que todavía existe hoy, aunque reducido a una fracción de su tamaño antiguo, Perséfone pasaba sus días más felices. ¿Cuánto duró esta época dorada? Los mitos no nos dan cifras exactas, porque para los inmortales el tiempo funciona de manera diferente. Pero lo que sí sabemos es que cada momento de felicidad estaba siendo observado, desde las profundidades de la tierra, desde cavernas donde la luz nunca había penetrado, un par de ojos oscuros seguían cada movimiento de la joven diosa. Hades, el señor del inframundo, el hermano de Zeus que había recibido como dominio el reino de los muertos, había visto a Perséfone, y lo que vio lo cambió para siempre. Aquí es donde el mito se torna incómodo para nuestra sensibilidad moderna. Hades no cortejó a Perséfone, no le envió regalos ni poemas, no pidió su mano a su madre. En cambio, fue directamente a Zeus, su hermano, y le exigió a la joven como esposa. Y Zeus, en un acto que ha sido debatido por eruditos durante siglos, aceptó. Otorgó la mano de su hija sin consultar a Deméter, sin preguntar a Perséfone, sin considerar que estaba entregando la luz más brillante del Olimpo a la oscuridad más absoluta.
¿Por qué lo hizo? Algunas fuentes antiguas sugieren que Zeus temía el poder creciente de Hades, otras insinúan que existía una deuda pendiente entre los hermanos, y hay quienes argumentan que simplemente era así como funcionaban las cosas en el mundo de los dioses. Las mujeres eran moneda de cambio en los juegos de poder masculinos. Sea cual sea la razón, el destino de Perséfone quedó sellado en ese momento, aunque ella seguía recogiendo flores sin sospechar nada. El contraste no podría ser más devastador. Mientras la joven diosa vivía sus últimos momentos de inocencia, su futuro ya había sido decidido en las alturas del Olimpo. Pero lo que ni Zeus ni Hades anticiparon fue la reacción de Deméter, porque subestimaron algo fundamental. El amor de una madre no conoce límites, y cuando ese amor es herido, las consecuencias pueden ser catastróficas. Era un día como cualquier otro en la pradera sagrada. El sol de Sicilia caía vertical, pintando de oro los pétalos de 1000 flores diferentes. Perséfone había salido temprano, acompañada por sus compañeras habituales, las ninfas oceánidas, hijas del titán Océano, cuyas risas cristalinas competían con el canto de los pájaros. Ninguna de ellas sabía que ese día perfecto sería el último de una era, que entre los narcisos y las violetas se escondía una trampa diseñada por los dioses mismos. El himno homérico a Deméter es extremadamente específico sobre los detalles de ese momento. Menciona las flores que Perséfone estaba recogiendo: rosas, azafrán, violetas, iris, jacintos. Pero había una flor en particular que no era como las demás. Un narciso de belleza sobrenatural, con 100 capullos brotando de una sola raíz, cuyo perfume era tan intenso que embriagaba. Esta flor, según el himno, había sido creada específicamente por Gea, la diosa de la tierra, como un señuelo para atraer a Perséfone hacia su destino. Imagina la escena. La joven diosa se separa de sus compañeras, atraída por ese aroma irresistible. Cada paso la aleja más de la seguridad del grupo. Su mano se extiende hacia la flor imposible. Y en el momento exacto en que sus dedos rozan los pétalos, el mundo se rompe. El poeta Claudiano, que escribió sobre este mito en el siglo IV de nuestra era, describe el sonido como un trueno subterráneo. La tierra se agrietó formando una herida negra y humeante. De esa herida emergió un carro tirado por caballos inmortales, negros como la noche sin estrellas, con crines que parecían llamas oscuras. Y sosteniendo las riendas, con Cítatse, una expresión que combinaba deseo y determinación, estaba Hades. Los relieves del sarcófago de Perséfone, una pieza romana del siglo II que hoy se conserva en los museos capitolinos de Roma, capturan este momento con una intensidad que todavía conmueve. Se ve a la joven con los brazos extendidos, el rostro contorsionado en un grito, mientras una figura masculina la arrastra hacia un carro. Los pliegues de su túnica vuelan hacia arriba, sugiriendo la velocidad del descenso. Es una imagen de violencia pura, congelada en mármol para la eternidad. Perséfone gritó con una voz que, según las fuentes antiguas, debería haber llegado hasta el Olimpo. Llamó a su padre Zeus, cuyo dominio incluía la justicia y la protección de los inocentes. Llamó a su madre Deméter, cuyo amor nunca había fallado. Pero ninguno respondió. Zeus permaneció en silencio, cómplice de un crimen que él mismo había autorizado. Y Deméter estaba demasiado lejos, ocupada en sus labores sagradas, ignorante de que su mundo estaba siendo destruido. Las ninfas que acompañaban a Perséfone tampoco pudieron hacer nada. Según algunas versiones del mito, huyeron aterrorizadas. Según otras, simplemente se desvanecieron, incapaces de enfrentar el poder de un dios olímpico. En cualquier caso, cuando la grieta en la tierra se cerró, cuando el último eco del grito de Perséfone se extinguió, la pradera quedó en silencio. Solo quedaban las flores esparcidas, los pétalos que la joven había dejado caer y un vacío que pronto consumiría al mundo entero. Los estudiosos modernos han debatido extensamente sobre el significado de este rapto. Para algunos,
como la historiadora Helene Foley, representa la transición traumática de la adolescencia a la adultez en las sociedades antiguas, donde las jóvenes pasaban abruptamente del hogar materno al dominio del esposo. Para otros, como el mitólogo Walter Burkert, el descenso al inframundo simboliza la semilla que debe ser enterrada en la oscuridad para germinar. Ambas interpretaciones tienen mérito, y probablemente los antiguos griegos veían todas estas capas de significado simultáneamente. Pero independientemente de la interpretación, el hecho narrativo permanece. Perséfone fue arrancada de la luz y arrastrada a un reino donde nunca había entrado ningún ser vivo. El inframundo griego no era exactamente el infierno cristiano. No existía el fuego eterno ni los demonios atormentadores, pero era un lugar de sombras, de olvido, donde las almas de los muertos vagaban como susurros de lo que alguna vez fueron. Y ahora, la diosa más luminosa del panteón estaba condenada a gobernar ese reino de ausencias. En el Museo Arqueológico Nacional de Atenas existe un lécito, un vaso funerario, de figuras rojas que data del siglo V antes de nuestra era. Muestra a Perséfone sentada en un trono junto a Hades, ambos con expresiones solemnes. Lo extraordinario de esta pieza es que Perséfone no parece una víctima derrotada. Su postura es regia, su mirada directa. Los artistas griegos, incluso mientras representaban su secuestro, ya anticipaban su transformación en reina. El rapto de Perséfone marcó el fin de algo que nunca podría recuperarse completamente. La inocencia de la doncella de las flores había sido violada, no solo física, sino cosmológicamente. El mundo perfecto que Deméter había construido para su hija se había revelado como una ilusión. Y en las profundidades de la tierra, en salones construidos con piedras preciosas y lágrimas antiguas, una joven diosa comenzaba a comprender que su destino sería mucho más complejo de lo que jamás imaginó. Mientras tanto, en la superficie, las flores del prado comenzaron a marchitarse, como si la propia tierra supiera que algo irreparable había ocurrido, como si el suelo estuviera de luto por la luz que había perdido. Hay silencios que gritan más fuerte que cualquier sonido. El silencio de una casa donde falta alguien. El silencio de una llamada que nunca es respondida. El silencio de Deméter cuando regresó a la pradera y encontró solo pétalos marchitos donde debería haber estado su hija. Los antiguos griegos comprendían estos silencios íntimamente, y por eso crearon un mito que los capturaba con precisión devastadora. Deméter supo que algo estaba mal antes de saberlo realmente. Las madres, divinas o mortales, poseen esa capacidad inexplicable de sentir cuando sus hijos sufren. Quizás fue un escalofrío recorriendo su espalda inmortal. Quizás un cambio sutil en el viento. El himno homérico describe cómo la diosa sintió un dolor agudo atravesar su corazón, incluso cuando todavía no había evidencia tangible de la tragedia. Cuando llegó al prado cerca del lago Pergusa, lo que encontró la destrozó. Las flores que Perséfone había recogido yacían dispersas en la hierba, como las cuentas de un collar roto. El narciso de 100 capullos había desaparecido sin dejar rastro. Y, más perturbador aún, no había testigos. Las ninfas que acompañaban a su hija se habían dispersado, temerosas de enfrentar la ira de una diosa o simplemente incapaces de procesar lo que habían presenciado. Deméter llamó a Perséfone. Primero con voz normal, la voz de una madre que busca a una hija distraída. Luego, más fuerte, con ese tono de preocupación creciente que todos reconocemos. Finalmente, con un grito que, según las fuentes antiguas, hizo temblar las montañas de Sicilia. El monte Etna, ya entonces un volcán activo, rugió en respuesta, como si la propia tierra compartiera su angustia. Pero no hubo respuesta. Solo el eco de su propia voz rebotando contra las colinas, regresando vacío, cruel. En las excavaciones del santuario de Deméter en Cnido, en la actual Turquía, los arqueólogos descubrieron una estatua de la diosa que data del siglo IV antes de nuestra era. A diferencia de las representaciones típicas que la muestran serena y maternal,
Esta Deméter tiene el rostro contraído en una mueca de dolor apenas contenido. Sus manos están extendidas, no en gesto de bendición, sino de búsqueda desesperada. Es probablemente la representación más humanizada de una diosa en todo el arte griego antiguo, y nos recuerda que incluso los inmortales conocen el sufrimiento. Lo que siguió fue el comienzo de lo que los mitólogos llaman la errancia de Deméter. 9 días y 9 noches vagando por el mundo sin comer ambrosía ni beber néctar, sin descansar un solo momento, buscando cualquier pista sobre el paradero de su hija. El número 9 aparece constantemente en la mitología griega asociado con períodos de transición y crisis. Los griegos organizaban el año en ciclos de 9, realizaban rituales de 9 días de duración y creían que las almas tardaban 9 días en llegar completamente al inframundo. Durante esos 9 días, Deméter se transformó. La diosa radiante de cabello dorado como el trigo comenzó a marchitarse como sus propios campos. Se dice que su túnica, antes del color de las espigas maduras, se volvió negra como la tierra quemada. Sus ojos, que habían brillado con la promesa de cosechas abundantes, se apagaron hasta convertirse en pozos de desesperación. Los mortales que la veían pasar no reconocían a la benefactora que les había enseñado a cultivar. Veían solo a una mujer anciana, encorvada por un peso invisible, murmurando el nombre de alguien perdido. Lo más cruel de todo era el silencio de los dioses. Deméter preguntó a cada divinidad que encontró en su camino. Preguntó a las ninfas de los ríos, a los sátiros de los bosques, a los vientos que recorrían la tierra. Todos apartaban la mirada. Todos cambiaban de tema. Era como si existiera una conspiración de silencio, un pacto tácito para mantener a la madre alejada de la verdad. Y en cierto sentido así era. Zeus había ordenado discreción, y los dioses menores no se atrevían a contradecir al Señor del Olimpo. Finalmente fue Hécate quien rompió el silencio. La diosa de las encrucijadas, aquella que caminaba entre mundos y conocía secretos que otros preferían ignorar, se acercó a Deméter en la oscuridad de la 10ª noche. Hécate había escuchado los gritos de Perséfone desde su cueva, aunque no había visto al raptor. Pero conocía a alguien que sí lo había visto todo. Helios, el dios del sol, cuyo carro recorría el cielo cada día observando todo lo que ocurría en la tierra. Juntas, Deméter y Hécate confrontaron a Helios al amanecer siguiente. Y finalmente, después de días de incertidumbre tortuosa, la verdad emergió. Helios, con esa honestidad brutal que caracteriza a quienes todo lo ven, reveló la conspiración. Hades había raptado a Perséfone con el consentimiento expreso de Zeus. El padre de la joven había entregado a su propia hija sin consultar a nadie, sin considerar el dolor que causaría. El himno homérico describe la reacción de Deméter con palabras que todavía resuenan 3 milenios después. Un dolor aún más terrible y salvaje se apoderó de su corazón. No era solo la pérdida de su hija lo que la destruía ahora, era la traición. Zeus, el padre de Perséfone, el dios supremo ante quien Deméter había mostrado respeto durante eones, había conspirado contra ella. Había tratado a su hija como una mercancía, un regalo para apaciguar a su sombrío hermano. En ese momento algo se rompió dentro de Deméter que nunca volvería a repararse completamente. Y con esa ruptura comenzó la venganza más devastadora que el mundo antiguo jamás conoció. Los agricultores de Grecia fueron los primeros en notarlo. Una mañana las semillas que habían plantado simplemente dejaron de germinar. Los brotes que asomaban tímidamente del suelo se marchitaron sin explicación. Los árboles frutales, que cada primavera se cubrían de flores prometedoras, permanecieron desnudos y silenciosos. Al principio pensaron que era una sequía temporal, una anomalía del clima. Pero las semanas se convirtieron en meses, y los meses en una pesadilla interminable. La tierra, que siempre había sido generosa bajo la bendición de Deméter, se había vuelto estéril. Y nadie entendía por qué. Lo que los mortales no sabían era que Deméter había abandonado su puesto.
La diosa de la cosecha, devastada por el dolor y la traición, se había retirado del mundo divino. Disfrazada como una anciana mortal, vagaba por las tierras de los hombres, negándose a ejercer sus poderes, negándose a bendecir los campos, negándose a participar en un orden cósmico que había permitido el secuestro de su hija. Los números de esta catástrofe son difíciles de calcular con precisión histórica, pero los mitógrafos antiguos no escatimaban en dramatismo. Diodoro Sículo, historiador del siglo I antes de nuestra era, escribió que durante la ausencia de Deméter, la tercera parte de la humanidad pereció de hambre. Aunque esta cifra es probablemente una exageración mítica, transmite la escala del desastre que los griegos imaginaban. Estamos hablando de millones de personas en el mundo mediterráneo antiguo enfrentando la inanición. En el yacimiento arqueológico de Eleusis, aproximadamente 20 kilómetros al noroeste de Atenas, los investigadores han identificado evidencia de cultos a Deméter que datan del período micénico, hace más de 3000 años. Este sitio, que se convertiría en el centro de los famosos misterios eleusinos, conserva los restos de un pozo sagrado conocido como Calícoro. Según la tradición, fue junto a este pozo donde Deméter, disfrazada de anciana, se sentó a llorar después de conocer la verdad sobre su hija. Las mujeres de Eleusis encontraron a la diosa disfrazada y, sin reconocerla, la invitaron a trabajar como nodriza en la casa del rey Celeo. Deméter aceptó, quizás buscando un sustituto temporal para el vacío que Perséfone había dejado. El bebé que cuidaba se llamaba Demofonte, y la diosa, en un intento de otorgarle la inmortalidad, lo sumergía secretamente en fuego divino cada noche. Cuando la madre del niño descubrió este ritual y gritó horrorizada, Deméter reveló su verdadera identidad con una explosión de luz dorada que llenó toda la casa. «Necios mortales», proclamó la diosa según el himno homérico, incapaces de reconocer el bien del mal hasta que es demasiado tarde. Sus palabras resuenan como una acusación no solo contra los humanos, sino contra el orden divino mismo. Y luego exigió que se construyera un templo en su honor, un lugar donde pudiera sentarse y esperar, negándose a ejercer sus funciones hasta que su hija fuera devuelta. El templo se construyó. Los restos de sus cimientos todavía son visibles en Eleusis, superpuestos por construcciones posteriores de épocas clásica y romana. Pero la construcción del templo no devolvió la fertilidad a la tierra. Deméter se sentó en su nuevo santuario, envuelta en mantos oscuros, rechazando la ambrosía y el néctar que los dioses le ofrecían, permitiendo que el mundo muriera lentamente a su alrededor. Los cultivos no fueron lo único que sufrió. Los animales, privados de pasto y grano, comenzaron a morir. Los ríos, que Deméter también influenciaba indirectamente, se volvieron turbios y escasos. Incluso el clima pareció responder a la depresión de la diosa. Nubes perpetuas cubrían el cielo, y un frío antinatural se extendía por tierras que solo habían conocido el calor mediterráneo. Era, en esencia, el primer invierno. No un invierno estacional como el que conocemos hoy, sino un invierno existencial, un rechazo cósmico de la vida misma. Lo más perturbador para los otros dioses era que los sacrificios comenzaron a cesar. Los humanos, demasiado ocupados tratando de sobrevivir, dejaron de quemar ofrendas en los altares. Los templos se vaciaron. El humo fragante que alimentaba a las divinidades olímpicas se convirtió en un recuerdo. Zeus comenzó a comprender que la huelga de Deméter no era solo una tragedia humanitaria, era una amenaza existencial para el orden divino mismo. Sin adoradores humanos, sin sacrificios, los dioses perderían su fuente de poder y relevancia. En la pintura de vasos griegos del período clásico encontramos representaciones de esta época oscura. Una ánfora de figuras negras del Museo del Louvre muestra a agricultores con expresiones de desesperación, arrodillados ante campos estériles.
Otra pieza del Museo Británico representa a Deméter sentada en su trono de Eleusis, con el rostro cubierto, mientras figuras suplicantes extienden brazos hacia ella sin obtener respuesta. El arte capturó lo que las palabras apenas podían expresar. El mundo había perdido su equilibrio y nadie sabía cómo restaurarlo. Los dioses olímpicos, uno tras otro, visitaron a Deméter intentando razonar con ella. Le ofrecieron regalos magníficos, joyas de oro forjadas por Hefesto, tejidos de seda de las Idos, gracias, promesas de honores eternos. Pero la diosa rechazó todo con el mismo argumento implacable. Mientras su hija permaneciera en el inframundo, la tierra permanecería muerta. Era un ultimátum que no dejaba espacio para la negociación. Y así el mundo continuó marchitándose. Cada día que pasaba, más humanos morían. Cada día que pasaba, más altares quedaban abandonados. Cada día que pasaba, Zeus comprendía mejor que había subestimado gravemente a la madre a quien había traicionado. La diosa de los campos dorados se había convertido en la diosa de la devastación, y solo ella tenía el poder de revertir lo que había comenzado. Mientras la tierra moría arriba, Deméter no se limitó a esperar pasivamente. Aunque su dolor la consumía, aunque había abandonado sus deberes divinos, la llama de la esperanza maternal nunca se extinguió por completo. Entre períodos de duelo paralizante, la diosa continuaba buscando, preguntando, siguiendo cualquier rumor que pudiera conducirla hacia Perséfone. Su búsqueda se convirtió en una peregrinación por todo el mundo conocido. Un viaje que los poetas tardíos compararon con el descenso del sol al ocaso. Un recorrido hacia la oscuridad con la promesa de un eventual regreso a la luz. Los relatos antiguos mencionan que Deméter recorrió tierras que hoy identificamos como Grecia continental, las islas del Egeo, la costa de Asia Menor, e incluso territorios tan lejanos como Sicilia y el sur de Italia. En cada lugar que visitaba dejaba una marca de su paso. Los griegos posteriores señalaban cuevas, manantiales y arboledas como sitios donde la diosa había descansado durante su búsqueda, y muchos de estos lugares se convirtieron en santuarios menores dedicados a su culto. Particularmente conmovedor es el relato de su paso por Arcadia, la región montañosa del Peloponeso que los griegos consideraban la tierra más antigua y primitiva de todas. Según Pausanias, el viajero y geógrafo del siglo II de nuestra era, los arcadios conservaban tradiciones únicas sobre Deméter que no aparecían en otras regiones. Contaban que la diosa, agotada por su búsqueda, se había refugiado en una cueva del monte Elaios, donde permaneció oculta del mundo durante un tiempo indeterminado. Esta cueva, que Pausanias afirmó haber visitado personalmente, contenía una estatua de madera de Deméter con cabeza de caballo, una imagen tan arcaica y extraña que sugiere orígenes muy anteriores a la mitología olímpica clásica. El detalle de la cabeza equina ha fascinado a los estudiosos durante siglos. Algunos, como el mitólogo Robert Graves, han propuesto que representa una fusión con cultos más antiguos de diosas yegua asociadas con la fertilidad. Otros sugieren que simboliza la transformación de Deméter durante su período de duelo, la diosa civilizadora de los campos de trigo, regresando temporalmente a un estado salvaje y primordial. Sea cual sea la interpretación correcta, la imagen transmite algo profundamente perturbador. El dolor de Deméter era tan intenso que alteró su propia naturaleza divina. Durante su vagabundeo, la diosa se encontró repetidamente con mortales que, sin conocer su identidad, mostraban compasión hacia lo que parecía ser una anciana desamparada. Estos encuentros revelan un aspecto crucial del mito. Deméter, la benefactora de la humanidad, estaba siendo ayudada ahora por aquellos a quienes ella había ayudado. La reciprocidad del vínculo entre dioses y mortales quedaba demostrada en estos pequeños actos de bondad. Un episodio particularmente significativo ocurrió en la casa de Celeo y Metanira en Eleusis, que ya mencionamos. Pero hay un detalle que merece mayor atención. Fue una sirvienta llamada Yambe
quien logró hacer sonreír a Deméter por primera vez desde la desaparición de Perséfone. Yambe contó chistes obscenos, hizo muecas ridículas y eventualmente arrancó una carcajada de la diosa enlutada. Este momento de alivio cómico en medio de la tragedia puede parecer extraño para nuestra sensibilidad moderna, pero para los griegos tenía un significado profundo. Incluso en el dolor más absoluto, la vida encuentra maneras de afirmarse. Los misterios eleusinos, los rituales secretos más importantes de la antigua Grecia que se celebraron durante casi 2000 años hasta su supresión por el emperador cristiano Teodosio en el siglo IV de nuestra era, incluían una recreación ritual de este momento. Los iniciados, después de días de ayuno y procesiones solemnes, participaban en lo que las fuentes llaman jefirismos, intercambios de bromas e insultos rituales que supuestamente aliviaban la tensión acumulada y preparaban el espíritu para las revelaciones finales. El humor de Yambe había sido institucionalizado como práctica sagrada, pero las sonrisas eran breves y la realidad del mundo seguía siendo devastadora. Los informes que llegaban a Deméter desde todas partes contaban la misma historia: hambrunas, enfermedades, muerte. Los humanos que antes la habían adorado con gratitud ahora la maldecían, sin entender que su sufrimiento era una consecuencia directa de la injusticia cometida contra ella. Algunos comenzaban a dudar de los dioses mismos. Si las divinidades permitían tal destrucción, ¿merecían realmente adoración? Esta crisis de fe no pasó desapercibida en el Olimpo. Los dioses observaban con creciente alarma cómo su base de poder se erosionaba día a día. Iris, la mensajera de los dioses con alas de arcoíris, fue enviada repetidamente a Eleusis para suplicar a Deméter que reconsiderara. Cada vez regresaba con las manos vacías. Luego vinieron otros dioses, uno tras otro, como embajadores de una causa perdida. Todos fracasaron. El punto de inflexión llegó cuando Zeus finalmente comprendió que no existía solución intermedia. Deméter no aceptaría compensaciones ni sustitutos. No había regalo suficientemente valioso. No había promesa suficientemente solemne que pudiera reemplazar a Perséfone. La única opción era enfrentar a Hades directamente y negociar la liberación de la prisionera. Era una decisión que Zeus había evitado durante meses, quizás porque implicaba admitir que había cometido un error. Los reyes, divinos o mortales, rara vez reconocen sus fallos de buen grado, pero la alternativa era peor: un mundo sin adoradores, sin sacrificios, sin la red de reciprocidad que mantenía el cosmos en funcionamiento. El pragmatismo finalmente venció al orgullo. Zeus convocó a Hermes, el mensajero de pies alados, el único dios que podía viajar libremente entre todos los reinos del cosmos. Le entregó instrucciones precisas: descender al inframundo, localizar a Perséfone y traerla de vuelta a la superficie. Parecía una misión sencilla. Pero como veremos, nada relacionado con el reino de los muertos es tan simple como parece. Hermes conocía el camino al inframundo mejor que cualquier otro dios olímpico. Como Psicopompo, guía de las almas de los muertos, había realizado ese descenso innumerables veces, conduciendo los espíritus recién fallecidos hacia su destino final. Pero esta vez era diferente. Esta vez no guiaba a un alma hacia abajo, sino que intentaba traer una hacia arriba. Y no cualquier alma, una diosa inmortal, esposa del Señor de las Sombras, prisionera de un reino del que nadie había escapado jamás. El descenso al Hades se realizaba, según la geografía mítica griega, a través de varias entradas dispersas por el mundo. La más famosa era el lago Averno, cerca de la actual Nápoles, cuyas aguas sulfurosas y vapores tóxicos creaban un paisaje que los antiguos asociaban naturalmente con el mundo de los muertos. Otras entradas incluían el cabo Ténaro en el Peloponeso, la cueva de Trofonio en Beocia, y grietas en la tierra de lugares tan remotos como el Ponto, junto al Mar Negro. Hermes probablemente utilizó una de estas entradas tradicionales, aunque las fuentes antiguas no especifican cuál.
Lo que sí describen con detalle es el paisaje que encontró. Un río de aguas oscuras llamado Estigia, sobre cuyas orillas vagaban almas que no habían recibido sepultura apropiada. Un barquero anciano llamado Caronte, cuya función era transportar a los muertos a cambio de un óbolo, una moneda que los griegos colocaban en la boca de sus difuntos precisamente para este propósito. Y más allá del río, los campos de asfódelos, praderas de flores pálidas, donde las sombras de los muertos comunes existían en un estado de semiconciencia, ni felices ni desgraciadas, simplemente presentes. Los arqueólogos han encontrado miles de estas monedas funerarias en tumbas griegas de todos los períodos. Un estudio publicado en la revista Hesperia analizó más de 3.000 ejemplares y descubrió que los griegos elegían cuidadosamente las monedas que colocaban con sus muertos. Preferían piezas antiguas, a veces de varias generaciones, atrás, como si el propio Caronte valorara la antigüedad. Es un detalle fascinante que revela cuán seriamente tomaban los griegos la logística del más allá. Hermes atravesó estos dominios sin dificultad. Su estatus divino y su función como mensajero le otorgaban paso libre. Eventualmente llegó al palacio de Hades, una estructura que las fuentes describen con metáforas contradictorias. Homero la llama casa mohosa, sugiriendo decadencia y tristeza. Pero otros poetas la describen como un palacio de oro y piedras preciosas, resplandeciente en la oscuridad eterna. Quizás ambas descripciones sean ciertas. La riqueza de la tierra, metales, gemas, todo lo que se extrae de las profundidades, pertenece al dominio de Hades, pero esa riqueza está teñida de una tristeza fundamental, la tristeza de un reino poblado exclusivamente por los que ya no pueden disfrutar de nada. Dentro del palacio, Hermes encontró a Perséfone, y aquí es donde el mito se complica de maneras inesperadas. Las fuentes no describen a una prisionera llorosa, encadenada o maltratada. En cambio, presentan a una diosa sentada en un trono junto a Hades, con aspecto solemne pero no desdichado. El tiempo que había pasado en el inframundo, semanas, meses, el mito no es preciso, la había transformado. Ya no era simplemente Core, la doncella de las flores, se había convertido en algo más. Hades, por su parte, no se resistió a la orden de Zeus. Los mitógrafos enfatizan este punto. El señor del inframundo, a pesar de su poder inmenso, respetaba la autoridad del rey de los dioses. El rapto de Perséfone había sido consentido por Zeus. Su liberación igualmente procedía de Zeus. Hades no era un rebelde ni un tirano enloquecido. Era simplemente un dios solitario que había deseado compañía y que ahora debía renunciar a ella. Pero antes de permitir que Perséfone partiera, Hades hizo algo que cambiaría todo. Las fuentes varían en los detalles. Algunas dicen que fue un acto calculado, otras que fue un gesto aparentemente inocente. En cualquier caso, Hades ofreció a Perséfone unas semillas de granada, y Perséfone, consciente o inconscientemente, las comió. La granada era una fruta cargada de simbolismo en el mundo antiguo. Sus numerosas semillas, un solo fruto puede contener más de 600, la asociaban con la fertilidad y la abundancia. Su color rojo intenso evocaba la sangre y, por extensión, la vida y la muerte. Los griegos la asociaban específicamente con el matrimonio y la sexualidad. Las novias comían granadas en su noche de bodas como símbolo de fertilidad futura. Al comer las semillas ofrecidas por Hades, Perséfone estaba simbólicamente consumando su matrimonio con él. Pero había otra dimensión más práctica. Existía una creencia antigua, documentada en múltiples culturas, de que quien comía el alimento de los muertos quedaba vinculado permanentemente al reino de los muertos. Era una especie de contrato mágico, una transacción que no podía deshacerse. Perséfone, al ingerir esas semillas, las fuentes mencionan desde 3 hasta 7, dependiendo de la versión, había sellado su destino de una manera que ni siquiera Zeus podía revertir completamente.
Cuando Hermes regresó a la superficie con Perséfone, llevaba también esta información crucial. La diosa estaba libre, pero no completamente. Había creado un vínculo con el inframundo que la ataría para siempre, y ahora tocaba negociar los términos de esa atadura. Imagina la escena. Perséfone emergiendo del inframundo después de meses de oscuridad, sus ojos adaptándose dolorosamente a la luz del sol que había creído no volver a ver. Su madre Deméter corriendo hacia ella con brazos extendidos, lágrimas de alegría surcando su rostro divino. El reencuentro de madre e hija, el momento que Deméter había soñado durante su largo calvario. Y entonces, la pregunta fatal: ¿comiste algo mientras estabas allí abajo? El silencio de Perséfone fue respuesta suficiente. El himno homérico a Deméter presenta este momento con una economía narrativa devastadora. Deméter interroga a su hija con urgencia creciente, y Perséfone confiesa: sí, comió semillas de granada. Hades se las había ofrecido antes de su partida, y ella, a escondidas, mirando a un lado, las había llevado a su boca. La ambigüedad de esa descripción, mirando a un lado, ha generado siglos de debate. ¿Fue un acto de ingenuidad, una joven hambrienta aceptando alimentos sin pensar en las consecuencias? ¿O fue una decisión consciente, quizás incluso un deseo de mantener algún vínculo con su nuevo hogar? Los estudiosos modernos tienden hacia interpretaciones más matizadas que las antiguas. La historiadora Hélène Foley, en su influyente estudio sobre el himno homérico, sugiere que Perséfone podría haber experimentado sentimientos encontrados hacia Hades. Después de todo, era su esposo legítimo ante los ojos divinos. Había compartido su vida durante un período considerable, y él, según todas las fuentes, la había tratado como reina, no como prisionera. Quizás, especula Foley, las semillas representan el reconocimiento de Perséfone de que su transformación era irreversible, de que ya no podía simplemente regresar a ser la doncella inocente que recogía flores. Sea cual sea la motivación, las consecuencias eran claras e inmutables. Zeus, enfrentado a este dilema aparentemente insoluble, tuvo que ejercer su papel de árbitro supremo. Convocó a todas las partes, Deméter, Hades, Perséfone, y pronunció su veredicto. La solución que propuso era un compromiso que satisfacía parcialmente a todos sin contentar completamente a nadie. Perséfone pasaría una parte del año en el inframundo con Hades y el resto del año en la superficie con Deméter. Las proporciones exactas varían según las fuentes. El himno homérico especifica que Perséfone permanecería un tercio del año abajo y 2/3 arriba, lo que correspondería aproximadamente a los 4 meses del invierno mediterráneo. Otras versiones, probablemente influenciadas por climas más nórdicos donde el invierno es más largo, establecen una división de 6 meses y 6 meses. En cualquier caso, el principio era el mismo. El tiempo de Perséfone estaría eternamente dividido entre 2 mundos, 2 identidades, 2 amores. En el Museo Arqueológico de Reggio Calabria, en el sur de Italia, se conserva una serie de placas votivas de terracota conocidas como las pinaques de Locri. Estas piezas, que datan de los siglos V y IV antes de nuestra era, representan diversas escenas del mito de Perséfone y fueron encontradas en un santuario dedicado a la diosa en la antigua colonia griega de Locri Epicefiri. Una de las placas más extraordinarias muestra a Perséfone y Hades sentados juntos en un trono, compartiendo lo que parece ser una granada. La diosa no aparece como víctima, sino como igual, como soberana. Los artesanos de Locri, al parecer, comprendían que la historia de Perséfone no era simplemente una tragedia de victimización, sino una narrativa más compleja sobre transformación y poder. El pacto de Zeus tuvo implicaciones cósmicas inmediatas. Deméter, aunque no completamente satisfecha, ¿qué madre lo estaría sabiendo que su hija debe pasar tiempo en el reino de los muertos? Aceptó reanudar sus funciones. Los campos, tan largamente estériles, comenzaron a revivir.
Las semillas germinaron, los árboles florecieron, los animales encontraron pasto nuevamente. La humanidad, diezmada por el hambre, comenzó su lenta recuperación. Pero la restauración no sería permanente ni incondicional. Deméter había establecido un precedente. Su cooperación dependía del bienestar de su hija. Cada vez que Perséfone descendiera al inframundo, Deméter retiraría su bendición de la tierra. Cada vez que regresara, la bendición sería restaurada. El dolor de una madre se había convertido en el mecanismo que regulaba las estaciones del mundo. Esto es lo que resulta verdaderamente extraordinario del mito. Transforma una experiencia profundamente personal, la separación entre madre e hija, en un fenómeno universal. Cada otoño, cuando las hojas caen y los días se acortan, estamos presenciando el duelo de Deméter. Cada primavera, cuando las flores brotan y el mundo despierta, estamos celebrando el regreso de Perséfone. El ciclo emocional de una familia divina se ha convertido en el ciclo de la naturaleza misma. La primera primavera verdadera de la historia mítica debe haber sido un espectáculo más allá de toda descripción. Imagina un mundo que había conocido meses de muerte lenta, de campos grises y cielos plomizos, despertando de repente a la vida. Imagina millones de semillas, dormidas bajo tierra durante tanto tiempo, rompiendo simultáneamente su cáscara y extendiéndose hacia la luz. Imagina a los supervivientes de la gran hambruna, aquellos que habían perdido toda esperanza, contemplando con lágrimas el milagro de la vegetación renacida. Esto es lo que significó el regreso de Perséfone. Deméter recibió a su hija en los campos de Raro, una llanura cerca de Eleusis, que la tradición consideraba el lugar donde la agricultura había comenzado. Según el mito, fue en ese preciso lugar donde Deméter había entregado la primera espiga de trigo a Triptólemo, un joven eleusino que luego viajaría por el mundo difundiendo el conocimiento del cultivo. Ahora, en esa misma tierra sagrada, madre e hija se abrazaban mientras las flores brotaban espontáneamente a su alrededor. El himno homérico describe este momento con una intensidad emocional poco común en la poesía antigua. Y todo aquel día, con ánimo concorde, se calentaron mutuamente el corazón y el alma con muchos abrazos. Los dioses olímpicos, que habían observado con ansiedad el desarrollo de la crisis, finalmente pudieron respirar, aliviados. El orden cósmico había sido restaurado, aunque con modificaciones permanentes. Pero quizás más significativo que el reencuentro mismo fue lo que Deméter hizo inmediatamente después. En lugar de simplemente reanudar sus funciones divinas como si nada hubiera ocurrido, la diosa estableció algo nuevo: los misterios eleusinos. Instruyó a los líderes de Eleusis en rituales secretos que conmemorarían el rapto, la búsqueda y el regreso de Perséfone. Estos rituales, prometió, otorgarían a los iniciados una mejor suerte en el más allá. Los misterios eleusinos se convirtieron en la institución religiosa más influyente y duradera de la antigua Grecia. Durante casi 2 milenios, desde aproximadamente el siglo XV antes de nuestra era hasta el IV de nuestra era, miles de personas peregrinaban anualmente a Eleusis para ser iniciadas. Entre los iniciados se cuentan nombres ilustres: Sócrates, Platón, Aristóteles, Cicerón, el emperador Augusto. Todos juraron guardar secreto sobre lo que experimentaban durante las ceremonias nocturnas, y ese secreto se mantuvo con una fidelidad asombrosa. Hasta hoy desconocemos los detalles exactos de lo que ocurría en el telesterión, el salón de iniciación. Lo que sí sabemos, gracias a testimonios fragmentarios y referencias indirectas, es que los misterios incluían ayuno ritual, procesiones nocturnas con antorchas, consumo de una bebida especial llamada keikeon, y algún tipo de revelación dramática que transformaba profundamente a los participantes. Cicerón, el gran orador romano, escribió que Eleusis le había enseñado no solo a vivir con alegría, sino también a morir con mejor esperanza. Dado el contexto mítico, la historia de una diosa que desciende al reino de los muertos y regresa,
parece claro que los misterios ofrecían algún tipo de garantía simbólica de supervivencia más allá de la muerte. El vínculo entre la primavera y la esperanza de inmortalidad es más que metafórico. Cada vez que vemos un brote verde emergiendo del suelo aparentemente muerto, estamos presenciando una resurrección en miniatura. Los antiguos griegos entendían esto intuitivamente. El ciclo de las estaciones era una demostración continua de que la muerte no es necesariamente final, de que lo que desaparece bajo tierra puede regresar transformado pero vivo. Las excavaciones arqueológicas en Eleusis han revelado la magnitud de esta institución religiosa. El Telesterion, el salón donde ocurrían las revelaciones finales, podía albergar hasta 3.000 personas simultáneamente. Sus columnas, cuyos restos todavía son visibles, sostenían un techo diseñado específicamente para manipular la luz y crear efectos dramáticos durante las ceremonias nocturnas. Los arqueólogos también han descubierto sistemas de drenaje sofisticados, almacenes para ofrendas votivas y residencias para los sacerdotes que mantenían el culto durante todo el año. Pero regresemos a la primavera mítica, a ese primer despertar del mundo tras el largo invierno de Deméter. La diosa, reconciliada parcialmente con el orden divino, extendió sus brazos sobre la tierra y pronunció bendiciones que resonaron en cada rincón del mundo conocido. Los griegos imaginaban esta bendición como algo casi tangible. Una lluvia dorada de fertilidad que penetraba el suelo, que despertaba las semillas dormidas, que llenaba de savia los troncos aparentemente muertos de los árboles. Los agricultores, supervivientes de la gran hambruna, contemplaron el milagro con una mezcla de gratitud y temor reverencial. Gratitud porque podían alimentar nuevamente a sus familias. Temor porque ahora comprendían cuán frágil era el orden que sustentaba sus vidas. La generosidad de Deméter no era incondicional. Dependía de un pacto divino que podía romperse, de una madre cuyo dolor podía paralizar el mundo. Cada cosecha a partir de entonces sería simultáneamente una celebración y un recordatorio de lo que estaba en juego. La primavera trajo consigo no solo abundancia material, sino también una renovación espiritual. Los templos de Deméter, abandonados durante los meses de crisis, se llenaron nuevamente de devotos. Las ofrendas volvieron a quemar en los altares. Trigo, cebada, frutos, miel. El humo fragante ascendía hacia el Olimpo, restaurando la conexión entre mortales e inmortales que había estado peligrosamente cerca de romperse para siempre. Perséfone, mientras tanto, disfrutaba de su tiempo en la superficie con una intensidad nueva. Ya no era la doncella despreocupada que recogía flores sin pensar en el mañana. Ahora era alguien que conocía la oscuridad, que había visto las sombras de los muertos vagando por campos de asfódelos, que había comido el alimento prohibido y sobrevivido. Esta experiencia la había transformado de maneras que ni siquiera su madre podía comprender completamente. Los poetas posteriores, especialmente los de época romana como Ovidio, imaginaron conversaciones entre madre e hija durante estos períodos de reunión. Deméter preguntando ansiosamente por cada detalle del inframundo, intentando comprender qué había experimentado su hija. Perséfone respondiendo con una mezcla de honestidad y reticencia, consciente de que algunas cosas no pueden explicarse a quien no las ha vivido. El abismo que se había abierto entre ellas era invisible pero real. Perséfone había cruzado una frontera que Deméter nunca cruzaría. En las representaciones artísticas del período clásico podemos observar esta transformación visual. Las Perséfones tempranas son prácticamente idénticas a Deméter. Misma postura, mismos atributos, mismo atuendo. Pero las representaciones posteriores introducen diferencias sutiles. Perséfone comienza a aparecer con símbolos asociados al inframundo. Antorchas, granadas, a veces incluso serpientes. Su expresión se vuelve más grave, más madura. Los artistas griegos estaban capturando visualmente lo que el mito narraba: el paso de Core, la doncella, a Perséfone, la reina.
Cada primavera que siguió a la primera reprodujo este patrón de muerte y renacimiento. Los griegos desarrollaron calendarios agrícolas y religiosos que codificaban este ciclo. El mes de Antesterión, aproximadamente equivalente a nuestro febrero-marzo, marcaba el despertar de la vegetación y se celebraba con festivales que incluían la apertura ritual de tinajas de vino nuevo. Era como si el mundo entero participara en una ceremonia de bienvenida para la diosa que regresaba. Hay una tristeza particular en los últimos días del otoño que trasciende las explicaciones racionales. No es solo que los días se acorten o que el frío comience a morder. Es algo más profundo, más antiguo, como si nuestros cuerpos recordaran un duelo que nuestra mente ha olvidado. Los griegos tenían una explicación para esta melancolía. Cada otoño Perséfone desciende nuevamente al inframundo, y su madre Deméter comienza a llorar. Su llanto es el viento que arranca las hojas de los árboles. Sus lágrimas son las primeras lluvias frías del invierno. El momento exacto del descenso variaba según las tradiciones locales. En algunas regiones de Grecia se asociaba con la siembra del trigo de invierno, que ocurría típicamente en octubre o noviembre. Los agricultores enterraban las semillas en la tierra oscura y húmeda, y ese acto de sepultura vegetal se convertía en un eco del descenso de Perséfone. Al depositar el grano en el suelo, estaban participando conscientemente o no en el mismo misterio que la diosa vivía en carne divina. En Sicilia, donde según la tradición había ocurrido el rapto original, el descenso de Perséfone se celebraba con rituales particularmente elaborados. Las mujeres de la isla encendían antorchas y recorrían los campos en procesiones nocturnas, recreando la búsqueda de Deméter. Cantaban himnos fúnebres, lamentando la partida de la diosa como si fuera una muerte real. Este duelo ritualizado servía múltiples propósitos. Honraba el dolor de Deméter, preparaba emocionalmente a la comunidad para los meses difíciles del invierno y reforzaba los lazos sociales entre las participantes. El arqueólogo y antropólogo James Frazer, en su monumental obra La Rama Dorada, publicada originalmente en 1890, dedicó extensos capítulos a analizar estos rituales agrarios. Frazer propuso que Perséfone representaba el grano mismo, sembrado en otoño, muerto durante el invierno mientras permanece bajo tierra, y resucitado en primavera cuando brota. Aunque esta interpretación ha sido matizada por investigaciones posteriores, captura algo esencial. Para los antiguos no había separación clara entre lo natural y lo sobrenatural. El ciclo del grano y el ciclo de la diosa eran manifestaciones de la misma realidad. Pero el descenso de Perséfone no era solo un fenómeno agrícola, era también un drama familiar, que se repetía eternamente. Cada otoño Deméter debía despedirse de su hija, sabiendo que no la vería durante meses. Cada otoño Perséfone debía abandonar la luz y el calor de la superficie para regresar a los salones sombríos de Hades. El pacto de Zeus había resuelto la crisis inmediata, pero había institucionalizado una separación perpetua que ninguna de las dos diosas había elegido realmente. Las fuentes antiguas varían en cómo describen la actitud de Perséfone hacia estos descensos anuales. Algunas la presentan como una figura pasiva, cumpliendo reluctantemente con una obligación impuesta. Pero otras sugieren algo más complejo. El poeta Claudiano, en su Rapto de Proserpina del siglo IV de nuestra era, imagina a una Perséfone que ha desarrollado genuino afecto por su esposo y su reino. No es que desee abandonar a su madre, pero tampoco desea abandonar completamente el inframundo. Su corazón está literalmente dividido entre dos mundos. Esta ambivalencia hace a Perséfone un personaje extraordinariamente moderno para un mito tan antiguo. ¿Cuántos de nosotros no hemos experimentado algo similar? El tirón de lealtades contradictorias, el amor por personas cuyas necesidades nos exigen cosas incompatibles, la imposibilidad de estar completamente en un lugar sin abandonar otro. Perséfone vive eternamente esta tensión, y quizás por eso su historia resuena tan profundamente a través de los milenios.
En el Museo Nacional de Nápoles se conserva un fresco pompeyano del siglo I de nuestra era que representa a Perséfone en el momento de su descenso. La diosa está de pie en el carro de Hades, pero su postura no es la de una prisionera. Mira hacia atrás, hacia la superficie que abandona, con una expresión que los historiadores del arte han descrito como nostálgica pero resignada. Una de sus manos descansa sobre el brazo de Hades, no en gesto de resistencia, sino de aceptación. Es una imagen que captura perfectamente la complejidad emocional del mito. Mientras Perséfone desciende, la tierra responde. Las hojas cambian de color. Ese espectáculo de rojos, naranjas y dorados que tanto admiramos no es, desde la perspectiva mítica, una belleza casual. Es el último esfuerzo de la vegetación por brillar antes de morir. Es la tierra engalanándose para la despedida de su diosa. Es Deméter, quizás, creando un último regalo de color antes de retirarse a su duelo. El himno homérico menciona que cuando Perséfone está ausente, Deméter se niega a participar en los banquetes de los dioses. Se sienta apartada, envuelta en mantos oscuros, sin sonreír, sin hablar más de lo necesario. Los otros olímpicos han aprendido a respetar este duelo cíclico. Incluso Zeus, el responsable original de la situación, evita provocar a la diosa durante estos meses. El invierno olímpico refleja el invierno terrestre, un tiempo de silencio, de espera, de contención. Los animales también perciben el cambio. Las aves migratorias emprenden sus viajes hacia tierras más cálidas, como si huyeran de la tristeza de Deméter. Los osos y otros mamíferos se retiran a sus guaridas para hibernar, imitando el descenso de Perséfone hacia la oscuridad. Toda la naturaleza entra en un estado de suspensión, de latencia, de espera paciente por el regreso de la luz. Para los mortales, el invierno siempre ha sido un tiempo de prueba. En el mundo antiguo, sin calefacción central ni supermercados, los meses fríos representaban un peligro real. Las reservas de alimentos podían agotarse. Las enfermedades se propagaban con facilidad en comunidades confinadas en espacios cerrados. Los ancianos y los niños eran particularmente vulnerables. Cada invierno cobraba su tributo de vidas, y no había garantía de sobrevivir hasta la primavera. El mito de Perséfone otorgaba significado a este sufrimiento. No era un accidente climático ni un castigo divino aleatorio. Era la consecuencia de un drama cósmico en el que los propios dioses estaban involucrados. El invierno era el precio que la humanidad pagaba por la transgresión de Hades, por la decisión de Zeus, por las semillas de granada que Perséfone había comido. Comprender las causas del sufrimiento, aunque no lo elimine, lo hace más soportable. Y siempre, en el corazón del invierno más oscuro, permanecía la promesa. Perséfone regresaría. La primavera vendría. Las semillas sembradas en otoño germinarían. El ciclo continuaría. Esta certeza, reforzada cada año por la evidencia de la naturaleza misma, era quizás el regalo más valioso que el mito ofrecía. Al final de su historia, Perséfone ya no es quien era al principio. La joven que recogía flores en un prado siciliano, inocente y despreocupada, se ha convertido en una de las divinidades más poderosas y complejas del panteón griego. Gobierna junto a Hades sobre millones de almas. Recibe a los muertos con una autoridad que incluso los héroes más grandes reconocen y temen. Pero también regresa cada primavera al mundo de los vivos, trayendo consigo la renovación y la esperanza. Es, literalmente, una diosa de dos mundos, y en esa dualidad reside su poder único. Los griegos no tenían una palabra para transformación en el sentido psicológico moderno, pero comprendían intuitivamente que las experiencias nos cambian, que atravesar pruebas difíciles puede destruirnos o fortalecernos. La historia de Perséfone es, en esencia, una historia de transformación. La violencia del rapto, el trauma de la separación, la extrañeza del inframundo, todo esto podría haberla destruido. En cambio, la convirtió en algo más grande de lo que era.
En los mitos heroicos griegos, Perséfone aparece consistentemente como una figura de autoridad suprema en el reino de los muertos. Cuando Orfeo desciende buscando a su amada Eurídice, es Perséfone quien se conmueve por su música y convence a Hades de liberar al alma. Cuando Heracles necesita capturar a Cerbero como parte de sus 12 trabajos, debe obtener el permiso de Perséfone antes de que el can infernal abandone su puesto. Cuando Teseo y Pirito intentan secuestrarla, repitiendo irónicamente el crimen original de Hades, Perséfone los castiga con un olvido paralizante que dura años. Esta Perséfone no es una víctima pasiva. Es una soberana consciente de su poder, capaz de compasión pero también de severidad. Los griegos la llamaban Dread Perséfone, la temible Perséfone, no como insulto, sino como reconocimiento de su majestad. Temerle era apropiado. Era, después de todo, la reina ante quien todos los mortales comparecerían eventualmente. El contraste con su aspecto primaveral es dramático, pero no contradictorio. En la superficie, junto a Deméter, Perséfone sigue siendo la diosa de la renovación, la patrona de las flores y los brotes tiernos. Pero incluso esta Perséfone de la luz lleva consigo el conocimiento del mundo subterráneo. Ha visto lo que aguarda al otro lado, de la muerte. Sabe secretos que los otros dioses olímpicos, confinados eternamente a la luz, no pueden conocer. En el santuario del Locri Epicefiri, al que mencionamos anteriormente, los arqueólogos han catalogado más de 170 placas votivas diferentes representando a Perséfone. Lo extraordinario de esta colección es la diversidad de aspectos bajo los cuales aparece la diosa. En algunas placas es claramente la core virginal, con flores y espigas. En otras es la majestuosa reina del inframundo, sentada en un trono con cetro en mano. Y en otras más aparece en escenas de transición, subiendo o bajando, cruzando umbrales, habitando los espacios intermedios. Esta multiplicidad no era confusa para los devotos antiguos. Comprendían que Perséfone era todas estas cosas simultáneamente, que su poder residía precisamente en abarcar contradicciones aparentes. Era la doncella y la esposa, la hija obediente y la reina autónoma, la diosa de la vida floreciente y la soberana de los muertos. En un mundo donde los mortales también debían negociar identidades múltiples y lealtades contradictorias, Perséfone ofrecía un modelo divino de cómo habitar la complejidad. Los misterios eleusinos, la institución religiosa que Deméter había fundado para conmemorar la historia de su hija, ponían a Perséfone en el centro de sus revelaciones finales. Aunque los detalles exactos permanecen desconocidos, las fuentes sugieren que los iniciados experimentaban algún tipo de encuentro simbólico con la reina del inframundo. Este encuentro, lejos de ser terrorífico, era aparentemente consolador. Perséfone representaba la promesa de que el descenso a la oscuridad no era permanente, de que existía un regreso posible, de que la muerte misma podía ser atravesada. El filósofo Platón, en su diálogo Fedón, pone en boca de Sócrates, horas antes de su ejecución, reflexiones sobre la muerte que parecen influenciadas por las enseñanzas eleusinas. Sócrates habla del alma separándose del cuerpo, descendiendo temporalmente antes de ascender hacia reinos superiores. El patrón de descenso y ascenso, tan central en el mito de Perséfone, se ha convertido aquí en una metáfora filosófica sobre el destino del alma humana. Para las mujeres griegas, Perséfone tenía una relevancia particular. Su historia espejaba experiencias que muchas de ellas vivían. El matrimonio como separación abrupta del hogar materno, el paso de una vida bajo la autoridad del padre a una vida bajo la autoridad del esposo, la necesidad de construir una nueva identidad sin perder completamente la antigua. Perséfone había navegado estas transiciones y había emergido no como víctima, sino como soberana. Su ejemplo ofrecía un marco para procesar experiencias que de otro modo podrían parecer simplemente traumáticas. Al final, Perséfone representa algo que va más allá de cualquier interpretación específica. Es el cambio mismo,
la transformación continua, la verdad de que nada permanece igual para siempre. Es la semilla que debe morir para germinar, la noche que debe caer para que el día tenga sentido, la ausencia que define la presencia. En su dualidad eterna encarna una de las verdades más profundas de la existencia, que la vida y la muerte, la luz y la oscuridad, la alegría y el dolor no son opuestos que se excluyen, sino complementos que se requieren mutuamente. Y así llegamos al final de esta historia, aunque quizás final no sea la palabra correcta. Porque la historia de Perséfone no tiene realmente un final. Continúa cada año, cada estación, cada vez que observamos el mundo transformarse a nuestro alrededor. Cuando vemos las primeras flores de primavera, estamos viendo el regreso de Perséfone. Cuando sentimos esa melancolía inexplicable de los últimos días de otoño, estamos sintiendo el duelo de Deméter. El mito no es algo que ocurrió una vez hace 3000 años. Es algo que sigue ocurriendo constantemente en el tejido mismo de la realidad. Hemos recorrido un largo camino juntos, desde el nacimiento de una doncella luminosa hasta su transformación en reina de 2 mundos, desde la pradera soleada de Sicilia hasta los salones sombríos del inframundo, desde el dolor devastador de una madre hasta el compromiso imperfecto que creó las estaciones. A lo largo del camino hemos encontrado ecos de experiencias que todos conocemos. La pérdida de la inocencia, la traición de quienes deberían protegernos, la necesidad de construir significado a partir del sufrimiento. Los griegos que contaron esta historia por primera vez vivían en un mundo muy diferente al nuestro. No tenían electricidad ni calefacción central. No tenían supermercados ni sistemas de salud modernos. El invierno era para ellos una amenaza real, no una inconveniencia menor. Y sin embargo, los aspectos más profundos de su experiencia no eran tan diferentes de los nuestros. También ellos amaban a sus hijos y temían perderlos. También ellos buscaban explicaciones para el sufrimiento. También ellos necesitaban creer que la oscuridad no era permanente, que después del invierno vendría la primavera. Perséfone les ofrecía esa promesa y nos la sigue ofreciendo hoy. No como una garantía literal de vida después de la muerte, sino como un recordatorio de que los ciclos se completan, de que las pérdidas pueden transformarse en ganancias inesperadas, de que incluso en el reino de los muertos puede haber una corona esperando. Si esta historia te ha conmovido, si ha despertado en ti preguntas o reflexiones, te invito a compartirlas en los comentarios. Me encantaría saber qué aspectos del mito resonaron más contigo, qué interpretaciones se te ocurrieron que no mencioné, qué conexiones encontraste con tu propia vida. Y si quieres seguir explorando estos mitos antiguos que todavía tienen tanto que enseñarnos, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos viajes al pasado. Mientras tanto, la próxima vez que veas caer las hojas de otoño o brotar las primeras flores de primavera, recuerda a Perséfone. Recuerda a la doncella que se convirtió en reina. Recuerda a la madre que movió cielo y tierra por su hija. Recuerda que hace 3000 años, bajo un cielo mediterráneo que todavía existe, seres humanos miraron el mismo ciclo de las estaciones y vieron en él una historia de amor, pérdida y esperanza eterna. Algunas historias no terminan nunca. Esta es una de ellas. Que la luz de Perséfone te acompañe en tus propios descensos y ascensos.